Hola chicos, bueno, vamos a ver hoy día lo que vamos a hacer es un resumen de un apunte que va a estar en el aula, la que tiene que ver con la materia de límites en dos variables. La idea del límite en general es la misma idea que tenemos en el límite de una variable, con la única diferencia, como ya lo vimos, es que el tipo de funciones que se grafican en el espacio. Para recordar que cuando trabajamos, ¿no es cierto?, una función de dos variables, la gráfica de esta función es una superficie en el espacio. Una superficie. Por lo tanto, la idea de límite, si yo me quiero acercar ahora en un punto, en dos coordenadas A, B, si yo me quiero acercar a ese punto, para poder establecer el valor de un límite, la diferencia con el límite de una variable es que en el límite de una variable nosotros nos acercamos sobre una recta, sobre el eje X, Y, por lo tanto nos acercamos por la izquierda y por la derecha solamente del valor. En este otro caso no, porque para poder acercarme a este punto de acá, yo tengo muchas formas de acercarme. Yo me voy a acercar en torno a este punto, pero en múltiples direcciones. O sea, yo estoy encerrando el punto ahí. Si yo me quiero acercar a este punto, yo lo puedo hacer de muchas formas. Me podría acercar en esa dirección, me podría acercar en esta dirección, en esa dirección. La idea es que no importa cómo yo me acerque, los valores se proyecten a un único valor en el eje Z, que es el valor del límite. Eso es lo que es en términos gráficos. Si uno lo hace ahora en términos prácticos algebraicos, la idea del cálculo de límite es la misma idea que uno tiene en el cálculo de una variable, lo que hicimos en el semestre anterior. Los teoremas se heredan, digamos, son los mismos teoremas. Lo único que cambia es la forma de la evaluación. Porque cuando nosotros vamos a escribir, vamos a hacerlo mejor con el otro color. La forma de escribir ahora en este caso es, nuevamente tenemos un límite, ahora es un par x, y, que se acerca a un par a, b de una cierta función. Claro, la idea, lo mejor sería siempre que yo evalúe aquí y esto se pueda establecer un número. Ahora, esta tendencia del x, y tendiendo a la b significa que el x se tiene que evaluar en a y que el y se tiene que evaluar en b. O sea, la forma de trabajar es la misma forma que hacemos en el cálculo diferencial de una variable, con la sutileza obviamente que ahora son dos variables las que vamos a tener que evaluar. También va a ocurrir, y en los casos que nos interesa, es que la forma, si uno evalúa acá, es que me dé indeterminado, o sea, me dé 0 partido por 0. Pero en general, si uno tiene, por ejemplo, tomo acá un límite cuando el x tiende al 2,3. Aquí coloco 2x más y sobre x más 3y. O sea, lo que uno va a hacer entonces acá es que el x lo va a evaluar en 2 y el y lo va a evaluar en 3. Puede evaluar. Y hay que ver, obviamente, y lo mismo que hacíamos en cálculo 1, cuando uno evalúa, el límite puede existir directamente de un número, valor real, o podría ser indeterminado, donde ahí teníamos que hacer algunos arreglos de tipo algebraico, o puede no existir. No existir en este caso, que por ejemplo nos dé un número distinto de 0 arriba y 0 abajo. Así que la forma de hacer el cálculo es similar a lo que hacíamos en cálculo de una variable. La x entonces se reemplaza por la primera componente que es 2 y la y por 3, entonces sería en este caso 2 por 2 más 3 sobre x que vale sería 2 más 3 por 3, que es el valor del y. Así que aquí tendríamos, bueno, 7 arriba, 9 y 2, 11 abajo. Entonces este límite, por ejemplo, existe y su valor sería 7, 11 abajo. El problema, bueno, radica en, bueno, qué pasa cuando determinado, que justamente son las expresiones que a nosotros nos interesan analizar en términos de límite. Podemos recurrir a cosas anteriores como las factorizaciones, en algunos casos, que no nos va a servir siempre, y eso es lo que quiero mostrar, digamos, a lo que vamos a llegar y cómo operar, digamos, cuando no puedo usar el álgebra para poder calcular algún límite que me quede indeterminado. Vamos a partir primero con algo que sí se puede hacer, digamos, en términos algebraicos.
estamos hablando. Por ejemplo, esto es ahí tenemos un límite. Si nosotros evaluamos en 1, 1 al cuadrado 1 por 4 es 4, 2 al cuadrado es 4, 4 menos 4 me queda 0, 1 por 2, 2, menos 2, 0. Ya, este es un límite indeterminado, un límite de la forma 0 sobre 0. Entonces lo que hacíamos en cálculo 1, cuando el límite era indeterminado, era ver entonces las posibilidades de arreglo de tipo algebraico. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en este caso particular, nosotros lo que podríamos hacer es factorizar arriba. Tenemos una diferencia de cuadrados, ¿cierto? El 4x cuadrado, que es el cuadrado de 2x, menos el cuadrado de x. Entonces podemos aplicar el producto notable de la suma por diferencia. Tenemos nuevamente el límite cuando el x tiende al 1,2. Factorizamos entonces la suma por la diferencia sobre la expresión 2x menos y. Entonces, al hacer este producto notable de suma por diferencia, la expresión 2x menos y, que está repetida abajo, se puede cancelar. Y entonces, lo que nos queda por evaluar es simplemente la expresión 2x más y. Evalúo entonces la x en 1, la y en 2. O sea, nos quedaría 2 por 1 más 2. Bueno, el límite finalmente existe y toma el valor 4. Ahí entonces estamos usando el álgebra, que se puede usar. Uno puede traer algunos teoremas antiguos también, que uno haya utilizado, digamos, antes. Uno a veces puede preguntarse, porque nosotros vimos las derivadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, algunos límites los calculamos con la regla que se llama la regla L'Hopital, ¿no? Que era usando las derivadas. Bueno, acá tenemos el problema, es que en estas funciones no son de una sola variable, sino que tienen dos. Por lo tanto, la regla de L'Hopital no se puede aplicar, salvo que en algunos casos muy particulares uno pudiese hacer algún cambio de variable y que la expresión la dejáramos en términos de una sola variable. Y eso también se puede hacer en algunos casos. Usar algunos teoremas conocidos. Por ejemplo, voy a escribir acá el xy tendiendo a 2,0 de seno de x cubo y sobre x. El x es 2, el y es 0, 2 al cubo 8, 8 por 0 es 0, me queda seno de 0 que es 0 sobre 0. O sea, nuevamente, lo que nosotros tenemos acá es un límite de la forma indeterminada. Ahora, al aparecer esta función seno, una de las cosas que nosotros analizamos en el cálculo diferencial, y lo voy a escribir acá, ahí en un paréntesis, era un límite fundamental que decía que si el ángulo, el alfa tiende a 0 de seno de alfa sobre alfa, ese límite vale 1. ¿Ya? Un teorema que vimos en el curso anterior. Por lo tanto, como está involucrada la función sinusoidal nuevamente acá, nosotros lo que podríamos tratar de hacer es, a través de algún cambio de variable, poder trabajar esta expresión como este límite que tenemos acá. Ahora, para hacer esto, primera cosa, ¿no es cierto? El ángulo de la expresión sinusoidal debe coincidir con la expresión inferior. O sea, la expresión que yo tengo acá debe coincidir. ¿Ya? Por lo tanto, para que coincidan, acá me falta un x cubo. Como yo no puedo agregar una expresión, sino que para que se mantenga la igualdad, recuerden que existen los dos viejos trucos matemáticos que yo siempre les hablo, que una que es sumar un 0 y la otra que es multiplicar por 1. Multiplicar por 1 significa amplificar por una misma cantidad. Como yo necesito entonces el x cubo acá, lo que vamos a hacer nosotros aquí es entonces multiplicar o amplificar esta expresión por x cubo. Convenientemente, el x cubo que está aquí abajo lo vamos a escribir al lado del y. Y el x cubo de arriba lo vamos a dejar ahí afuera. Entonces el límite nos va a quedar, dejamos el x cubo afuera, el seno de x cubo sobre, por y, perdón, sobre el x cubo.
O sea, esta expresión x cubo la hemos colocado tanto en el numerador como en el denominador. Entonces acá nos aparece una expresión seno de QI sobre QI. Esta expresión, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros acá es muy similar a la que tenemos aquí. Ahora, pero tenemos este x cubo afuera. Entonces, una de las cosas que yo les decía al principio era que uno hereda las propiedades de los límites de una variable. Nosotros vimos lo que era la álgebra de límite. El límite de una suma se podía separar como suma de límites, el límite de un producto como el producto de los límites, ¿ya?, dentro de las propiedades que analizamos. Entonces lo que podemos hacer es separar, o sea, tomar este x cubo como una función y esta otra expresión, seno de x cubo y sobre x cubo y como otra función, y hacer una separación. O sea, dejar el xy tendiendo a 2,0 de x al cubo por el límite cuando xy tiende a 2,0 de seno de x cubo y sobre x cubo y. Separo entonces en un producto de dos límites. En el lado izquierdo me basta con evaluar la x solamente. En el lado derecho, bueno, esto sigue siendo indeterminado porque sigue dando 0 y sigue dando 0. Pero la expresión angular coincide con la de abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo entonces digo, mire, voy a llamar alfa a x cubo y, eso es lo que hago. Este es un alfa. Como el x vale 2 y el y vale 0, cuando yo reemplace el 2 y el 0, ¿qué va a ocurrir? Que el alfa va a valer 0, o sea, el alfa va a tender a 0. Pensando en el alfa. Entonces lo llevamos hasta el límite que está aquí arriba. Y podemos entonces trabajar esta expresión. El límite que está acá a la izquierda ya lo podemos evaluar porque solamente depende de la x vale 2. Me queda entonces el 2 al cubo. Y acá entonces con ese cambio de variable, yo puedo decir, mire, esto lo puedo reescribir, ¿no? Y lo puedo trabajar de esa manera. Pensando que el alfa era esta expresión x cubo. Lo que hicimos entonces fue este cambio de variable. Y donde la variable importante, que debe tender a 0. O sea, para aplicar este teorema, no debemos olvidar que esta expresión, aparte de ser la misma, esto tiene que tender a 0. No a 1 ni a 2, sino que a 0. Es importante que y vale 0, este valía 2 al cubo que es 8, esto por 0 es 0. Entonces al evaluar el 2 y el 0, efectivamente es 0. Y con eso entonces yo puedo aplicar el teorema fundamental. Si mire, este es 8, este vale 1, multiplicamos y me queda 8. Entonces el límite también existe, ¿ya? Y vale 8. Entonces son técnicas que uno puede también trabajar, ¿ya? En el caso de estos cambios de variables, son técnicas que hemos usado antes. Sigo tratando de trabajar con cosas que uno pueda hacer del curso anterior, ¿ya? Sin embargo, bueno, sí se presentan algunas cosas que son nuevas, ¿ya? Claro, acá podemos usar el álgebra como en el caso anterior. Aquí lo llevé a un teorema de límites conocido, que también lo vimos en cálculo 1. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si yo tengo un límite en el cual es indeterminado, sin embargo no puedo sustituir, ni tampoco puedo usar el álgebra? ¿Qué pasa con ese límite? ¿Cómo lo vamos a arreglar? ¿Cómo yo puedo saber qué es lo que pasa con él? Porque recuerde que cuando un límite es indeterminado, ya que eso también lo trabajamos en el cálculo 1, cuando es indeterminado, entonces finalmente yo debo llegar a que si el límite existe o no. O existe o no existe. Yo debo llegar a una conclusión final. Si yo, por ejemplo, escribo límite cuando x tiende a 0, 0, y aquí coloco x por y, y aquí escribo x cuadrado más y cuadrado. X vale, se reemplaza por 0, el y también se reemplaza por 0. 0 por 0 es 0, 0 al cuadrado es 0, 0 al cuadrado es 0, y este límite nos da indeterminado. Nos queda 0 sobre 0. Pero acá tenemos un problema. Acá tenemos el gran problema. ¿Por qué? Porque una suma de cuadrados no es factorizable. Esto ya está factorizado, es un producto. Entonces el álgebra básica no me sirve. No la puedo utilizar, como lo hicimos en el primer ejemplo.
Tampoco hay algo común como para decir, mira, voy a hacer un tipo de cambio de variable donde yo pueda arreglar. No hay expresiones comunes, como el caso anterior, que ese alfa lo reemplazamos por el x cubo y, que era una expresión común. Entonces, el tema es cómo yo puedo analizar si este límite realmente existe o no existe. Entonces, acá, antes de decirles cómo trabajar el ejercicio, es recordar algunas cosas que son importantes. Cuando nosotros trabajamos en cálculo 1, una manera de decir que un límite no existía era a través de los límites laterales. Cuando uno trabaja en R, en los límites en R, ¿cierto? En R, o sea, estoy pensando en el plano XY. ¿Ya? Una función real se representa, ¿no es cierto?, en el plano R2. Nosotros teníamos una representación funcional, una gráfica, ¿cierto? Es una gráfica. A lo mejor queremos calcular el límite cuando el x tiende a un cierto valor a. Pero una de las cosas que realizamos, voy a borrar esto ahora, es que la forma más tradicional que hacíamos nosotros, partimos con una tabla de valores, analizando qué pasaba si el valor tomaba numeritos cercanos a ese de ahí. Pero puede ocurrir, ¿no es cierto? Y una de las cosas es que la función, por ejemplo, haga eso. O sea que para los menores que a, sea una rama de esta función, para los mayores que a, sea otra rama de la función. Entonces, ¿qué ocurre acá? Estoy pensando en el a. Que si yo me acerco por la izquierda, eso era el concepto de límite lateral. Si yo tomaba el límite cuando x se acercaba a por la izquierda y le poníamos un menos a esta función f de x, me daba un cierto valor, podríamos llamar L1, o sea que sería en el fondo el valor que tengo aquí. Sin embargo, si yo me acerco por la derecha, o sea, si me voy por este otro lado, si yo tomo el límite por la derecha, ¿qué va a ocurrir? Bueno, me da otro valor, que le vamos a llamar L2. Entonces, lo que nosotros decíamos, bueno, si estos valores son distintos, ¿cuál es la conclusión? Bueno, la conclusión era entonces que el límite, ¿no es cierto?, de esta función f de x, cuando x tiende a, no existe. No hay límite. Ahora, esto no era algo complejo porque era simplemente pensar en los menores que a, los mayores que a. Ahora, ¿qué ocurre acá? Que todo el trabajo yo lo hago sobre una recta. Por lo tanto, si lo miro como un camino, la única forma de llegar a A pensando en un camino es caminar por la recta o caminar por la recta en cualquiera de estas dos direcciones. Forma bidireccional. Camino sobre esta recta. Pero ¿qué ocurre ahora acá, en el espacio? Y vuelvo al dibujo que hice al principio. Yo le dije al principio, mire, ahora ¿cómo me acerco? Y es aquí entonces donde empieza la gran diferencia entre la existencia. Acá uno habla de límites bilaterales, en el fondo por la izquierda y por la derecha, tengo dos caminos, un camino para llegar. Eso no tengo más que eso, no puedo llegar de otra manera. Pero si nosotros nos vamos al espacio, y vuelvo a hacer el gráfico que hice al principio, cuando uno ahora trabaja en R3, ahora teníamos una superficie aquí en el espacio. Y tenemos pues hay un punto. ¿Ves? Tenemos un punto A, B. Aquí tenemos un punto A. Ahí está el punto. ¿Cómo yo llego a ese punto? Ya, ahora es distinto. Porque aquí para llegar al A solo puedo llegar sobre la recta, izquierda-derecha. Pero ahora tengo un piso, ¿ves? Tengo un piso grande. Tengo todo un piso. Entonces, para yo poder llegar a ese punto, no me basta solamente por decir, ¿puedo llegar por la izquierda? Claro, puedo llegar por la izquierda, pensando que esta es la izquierda. Porque también va a depender de donde nos paremos. Podría llegar por esta también. Pero la verdad es que yo podría llegar a este punto por cualquier parte alrededor del punto. Eso se llama un entorno, o una vecindad que también se llama. Si yo tengo aquí un entorno del punto, ¿cómo yo puedo llegar? Bueno, tengo múltiples formas. Podría llegar por aquí, a lo mejor podría encontrar una recta que llegara acá, o podría encontrar una curva que llegara así, o que llegara por acá, o podría llegar por aquí, o podría llegar por acá. O sea, para llegar a ese punto yo tengo infinitos caminos. Entonces, a diferencia de lo que uno hace acá, que son solo dos caminos, y pruebo dos caminos para probar
Si son iguales, yo digo que existen. Si son distintos, yo digo que no existen, como es el caso de acá. Pero acá si yo dijera decir, mire, ¿sabe qué? ¿Cuándo va a existir el límite? Bueno, cuando por todos los caminos, ¿qué va a ocurrir? Bueno, por todos los caminos yo siempre debiese llegar a un único valor. No importa cómo yo me acerque. Pero ¿qué pasa si por uno de estos caminos yo me desvío y no llego a L, llego a otro valor? Entonces ahí el límite no va a existir. El tema es cómo yo encuentro ese camino. El camino que hace que el valor sea distinto. Puede ocurrir que usted acá tome diferentes caminos. Podría tomar 5, podría tomar 6, que a lo mejor el valor del límite le dan 0, por ejemplo. Pero toma un séptimo camino y no le da 0, le da un medio. Entonces en ese caso usted va a decir que el límite no existe. Entonces, claro, eso a veces se complica como para uno determinar cuál es el camino correcto, ¿no? Para poder encontrarlo. Entonces estas son curvas, son trayectorias, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto sería una curva 1, trayectoria 1, una curva 2, que es una curva 3. ¿Ya? Entonces lo que dice el teorema, en este caso de la no existencia, es que si yo encuentro dos caminos o trayectorias que hagan que el valor del límite me dé distinto, entonces el límite no existe. Al revés, si el límite existe, por todos los caminos o trayectorias llego a lo mismo. Ahora, como uno no sabe si existe, es difícil decir eso. Entonces uno tiene que empezar a probar los caminos. Entonces, ¿qué pasa si usted prueba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caminos distintos y usted va a llegar a un mismo valor? A lo mejor su conjetura, porque hace una conjetura, es que el límite exista. Pero si llega a existir, usted va a tener que buscar alguna manera de demostrar que ese límite efectivamente existe. ¿Ya? Y eso son cosas que vamos a tener que ir probando. Ahora, importante, las trayectorias que usted tome, ¿qué pueden ser? Pueden ser rectas, pueden ser parábolas, pueden ser una curva sinusoidal. Lo importante es que la curva que usted tome tiene que pasar por el punto donde está calculando el límite. O sea, acá, por ejemplo, estoy calculando en 0,0. Entonces dice, yo voy a tomar la recta, estoy inventando, voy a tomar la recta y igual x más 1. No, pero es que esa no le sirve. Porque esa no pasa por 0, 0, que si usted reemplaza el x en 0, el y vale 1. La recta igual x más 1 no pasa por acá, pasa por el 0, no pasa por el 0, 0. Pero si ese sería a lo mejor una recta de la forma igual x, esa pasa por el 0, 0. O igual 3x, también pasa por 0, 0. O una parábola igual x cuadrado, también pasa, si x vale 0, el y vale 0. O sea, lo importante es que la trayectoria que tome tiene que contener a este punto en el cual se está calculando el límite. Y esto lo vamos a tener que hacer para demostrar la no existencia de algunos límites. Cuando no, entonces no puedo trabajar con el álgebra básica que usted conoce, digamos, o lo que hicimos en el primer ejemplo. Hay que tratar de llegar a resultados distintos. Vamos a probar algún par de rectas para que se entienda la idea. Finalmente se hace un cambio de variable, ¿no? Porque cuando uno, voy a borrar acá, cuando uno toma estos caminos, cuando uno se quiere acercar entonces a este punto, al 0,0, acuérdense, este es el plano, o sea, es el plano XY. Aquí lo voy a dejar acá, ¿ve? Tengo el plano XY. Usted quiere acercarse al 0, 0. Entonces tiene que tomar curvas que pasen por el 0, 0. ¿Ya? Si usted quiere partir con lo más simple, que es una recta, por ejemplo, ya dice, voy a considerar la recta igual a X. Ya se pasa por el 0, 0. Chueca, ya, igual a X. ¿Qué quiere decir entonces? Ya voy a tomar la primera curva. Ya voy a tomar la recta igual X. ¿Y aquí vamos a hacer nuestro límite? Vamos a reemplazar la Y por X. Entonces el límite va a quedar dependiendo de una sola variable. O puede reemplazar la X por Y y dejar todo en función de ello. Eso cada cual lo elige. ¿Ya? Dice, vamos a reemplazar Y por X. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a tomar el límite. En vez de Y voy a escribir X. Dejo X por X. Acá abajo lo mismo, x cuadrado, el y lo vamos a reemplazar por x, me va a quedar nuevamente x cuadrado, y como queda dependiendo de la x, solamente me preocupo cuando el x tiende a 0, o sea, se pierde x. Hago el reemplazo. Entonces al hacer este reemplazo, bueno, multiplico arriba y lo trabajo como un límite de cálculo 1. Por esta trayectoria esto me queda x cuadrado, acá me queda 2x cuadrado,
Y lo bueno que aquí yo puedo simplificar. Se me repite el x cuadrado, por lo tanto lo puedo simplificar. Y arriba me queda 1 y abajo me queda 2. Entonces, si yo me acerco por esta recta, el valor del límite me da un medio. Si el límite existe, no importa la curva que yo tome, siempre me tiene que dar lo mismo. O sea, si yo tomo otra curva, y hablo de curva en general, recuerde que las rectas son curvas. La curva es todo aquella cosa que se puede graficar en el espacio. ¿Ya? Siempre me tendría que dar un medio, si el límite existe. Pero sin embargo, si yo tomo otra trayectoria o curva que pasa por el 0, 0 y no hago que el valor me dé un medio, me da otro valor, entonces el límite no existe. Ahí ya tengo dos caminos que me hacen llegar a valores distintos. ¿Ya? Si existe, siempre me da un medio. Por ejemplo, pensemos que tomamos ahora voy a tomar otra recta. Podríamos tomar una parábola, 3x. Si x es 0, el y es 0. Pasa por el 0, 0. Vamos a reemplazar el y ahora por 3x. Nuevamente vamos a dejar el límite dependiendo de x. Me queda x por 3x ahora. X cuadrado. El y lo reemplazamos por 3x. Me queda 3x al cuadrado. Nuevamente hago depender el límite solamente de la variable y. 3x cuadrado. Acá, bueno, al agregar al cuadrado, entonces me queda 9x cuadrado más x cuadrado, por lo tanto me da 10x cuadrado. Y nuevamente puedo simplificar el x cuadrado. Miren lo que pasa entonces, ¿ves? Nos da otro valor. Nos queda 3 sobre 1. Si el límite existe, me tiene que dar siempre lo mismo. Si valía un medio el límite, siempre me va a dar un medio, no importa la trayectoria que yo use. Pero ¿qué estamos haciendo? Tomamos una trayectoria, me dio un valor 1. Tomé otra, me dio un valor 2. ¿Y cómo son esos valores? Son distintos. Son distintos. Por lo tanto, ¿cuál es mi conclusión? Bueno, que el límite entonces de xy sobre x cuadrado más y cuadrado, cuando el xy tiende a 0, 0, en ese punto, ese límite no existe. Si uno hubiera calculado en 2,3, bueno, ahí era cosa de reemplazar, porque no se indetermina. Si cuando no se indetermina, yo puedo llegar a evaluar. Si siempre nuestros problemas en los límites son justamente las formas indeterminadas. ¿Ya? Entonces, esta es otra forma, una tercera manera. O sea, podemos trabajar con el álgebra por cambios de variable, como lo hice en un caso anterior, en los dos ejemplos anteriores, o bueno, hay una forma también de probar la no existencia, que esto reemplaza lo que uno hace en cálculo 1 como límites laterales, que es el acercamiento entonces por curvas o trayectorias. Si usted toma entonces al menos dos curvas que generen valores distintos, el límite no existe. Podría ocurrir que usted tomó esa, después tomó esta y le dio un medio, ¿no? Y a lo mejor tomó una tercera, le vuelve a dar un medio. A lo mejor tomó una cuarta, le vuelve a dar un medio. Tomó una quinta, ya será distinto. No existe. Ahora, si usted toma valores o curvas y le va lo mismo, a lo mejor una conjetura es que vale un medio. El tema es cómo demostramos que vale un medio. ¿Ya? Y esa es la parte que se nos complica, digamos, en términos de demostración. Ahora, por lo general, lo que uno hace en estos casos son límites cuando hay existencia. Para este caso, estos casos en particular, es que si existe el límite, lo que se hace fundamentalmente es trabajar con aquellos límites cuyo valor da 0. Y lo que quiero mostrar es un ejemplo donde el límite sí va a existir, que va a dar 0. Pero para eso necesito un teoremita previo para eso. En el apunte que ustedes van a tener hay una forma que es la definición del límite, que no les gusta mucho en general a los alumnos, pero uno puede trabajar con otro teorema que se llama el teorema de acotamiento. El teorema de acotamiento, o también llamado el teorema del sándwich, es que si uno logra, si usted tiene una cierta función
Si usted logra acotar, significa buscar una expresión que sea más grande y más pequeña que ella. Entonces, si usted logra acotar esta expresión por algo un poco mayor y algo un poco menor, donde esto sea algo obviamente fácil de ir trabajando, ya vamos viendo algunos agotamientos. ¿Y qué es lo que hace uno? Entonces, como esta queda, se llama el sándwich, porque queda encerrada entre dos funciones, queda entre medio. Obviamente lo que a nosotros nos interesa ver es lo que pasa cuando yo me acerco a un punto en particular, no lo que pasa en la función completa, sino que particularmente, si lo pensáramos aquí, es como que yo tomara una superficie por abajo y una por arriba. Pero en algún punto en particular puede que esta superficie se toque. Entonces puede ocurrir que yo calculo el límite de la función h, de la más pequeña, en un cierto punto A, B, y va a coincidir con el de la más grande. En el mismo punto, seguimos en el A, B. O sea, le saco el límite a la más pequeña, le saco el límite a la más grande. Y eso le da lo mismo, le da un valor. Siempre pensando que ese es un número real, que sí. Esto es como decir, mire, aplico límite, aplico límite, aplico límite. Este lo calculo, me da L. Este también lo puedo calcular, me da L. Y este está en el medio. O sea, el límite de este es mayor o igual que L y menor o igual que L. O sea, la única opción que le queda es que valga L. Bueno, los agotamientos no siempre son fáciles de trabajar, digamos. Pero hay ciertas cosillas básicas, digamos, que uno puede ir usando, digamos, en estas cosas del acotamiento. No es la idea, digamos, tampoco hacer cosas tan sofisticadas, no es parte del objetivo del curso, pero sí al menos ir reconociendo algunas cosas que pueden ser interesantes en términos de cómo puedo acotar. ¿Ya? Hay ciertos agotamientos que son fáciles de hacer. Ahora, hay algunas técnicas antes de hacer un límite en particular, cosas que pueden parecer un poco más o menos obvias. Hay ciertas propiedades de los números reales, por ejemplo. Ahora, yo puedo decir siempre, o poner algo, que esta expresión, ¿ya? Por ejemplo, es menor o igual que esa. O sea, estas dos son iguales, ¿ve? Aquí le estoy agregando algo. ¿Ya? Es mayor, podría ser igual si estos dos fueran 0 y este fuera 0, serían igual. Lo mismo lo puedo hacer con i. También puedo hacer eso. Lo puedo hacer con las raíces también. Por ejemplo, uno sabe que la raíz de x cuadrado, esto acuérdense para todos los reales, es su valor absoluto. Las dos cosas son iguales. Podría parecerle un valor absoluto. Decir, mire, esto es lo mismo que decir eso. Pero eso a su vez es menor o igual que esto. Nuevamente, ¿qué dice? Le agregué un i cuadrado al x, lo agrando. Algo positivo, está el cuadrado positivo. Entonces, ¿pero qué estoy diciendo finalmente? Estos dos son iguales. Entonces, yo podría, por ejemplo, comparar estas dos. O sea, decir, mira, ¿qué estoy diciendo acá? El valor absoluto de x es menor o igual que la raíz de x cuadrado más igual. Bueno, también lo podría hacer con i. También lo podría hacer con i. Es decir, mire, el i, el valor absoluto también es menor o igual que la raíz de x cuadrado más igual. Lo ideal es que cuando uno prueba un límite, lo primero que uno debe hacer son las curvas, las trayectorias. ¿No? Eso es lo que uno debe hacer, digamos, en el principio. Tomar las curvas o trayectorias. Y llegar a un candidato. A ver, estos agotamientos generalmente son para probar que el límite es 0. O sea, nosotros podríamos, por ejemplo, que es muy similar al anterior, al que puse xy, ahora puse x cuadrado sobre x cuadrado más igual. Tengo esa línea. Entonces un trabajo que ahí yo se los dejo a ustedes, que pues, tomen trayectoria, pues, como lo hicimos recién, el igual x, igual 2x, igual 3x, vayan reemplazando y se van a ir dando cuenta de que siempre el valor les va a dar 0.
por más que usted la cambie, si no quiere tomar otra recta, puede tomar y igual a x cuadrado o igual a x cubo, que también pasa por 0, 0. Puede probar otro tipo de curva. Y se va dando cuenta que siempre va a dar 0, le va a dar 0, le va a dar 0, le va a dar 0. Entonces, claro, para probar que no existe, uno tiene que buscar una que justo le dé diferente. Bueno, y va a empezar a probar y se va a dar cuenta que nunca le va a estar dando distinto. Entonces uno va a decir, hay una conjetura. Entonces, este límite parece que sí. Parece. Y vuelvo a repetir. O sea, esto es una conjetura. Aquí es un signo de interrogación. Yo tendría que probar que sí. Y es aquí entonces donde uno va a tener que trabajar con este teorema de agotamiento. Ahora, la forma de acotar en los casos que da 0 es bastante simple. Hay una función que siempre se va a dar el lado izquierdo, que es el 0. Para poder decir que esto, claro, esto está al cuadrado, por lo tanto es mayor o igual que 0. Este está al cuadrado, también es mayor o igual que 0, pero este no. El i no está al cuadrado, por lo tanto no me asegura que sea siempre positivo. Entonces lo que uno hace es, para asegurar que esto siempre es mayor o igual que 0, es escribir la función, se escribe en valor absoluto. Se escribe en valor absoluto. ¿Para qué? Para asegurar, con el valor absoluto yo aseguro que esto siempre es positivo. A lo menos 0. Nunca va a ser negativo. Entonces, yo puedo decir eso es mayor o igual que 0. Y esta va a ser mi función izquierda. Esta va a ser, en el caso del teorema del agotamiento, lo que yo llamé el h. Ese va a ser el h. Ahora, recuerde que cuando algo es positivo no necesita valor absoluto. Por ejemplo, el x cuadrado es positivo, no necesita valor absoluto. Esta suma de cuadrados es positiva, no necesita valor absoluto. Pero sí este, porque este no siempre es positivo. Entonces esto yo lo puedo arreglar. Lo puedo dejar así. Lo dejo de esa forma. Le saco el absoluto de las expresiones que yo ya sé que son positivas, se lo mantengo solo ahí. La idea de acotar es poder también simplificar. Entonces por eso yo escribí estas formas de acotamiento. Ahí tiene una, ahí tiene otra, ahí tiene otra, aquí tiene otra. Ahí usted puede ir jugando un poco con las expresiones que tiene. Ahora, si yo miro el denominador, lo que a mí no tengo raíces, ¿ves? Estas dos, por ejemplo, son con raíces. ¿Dónde aparece el x cuadrado y el cuadrado? Aquí. Ya. Recuerde que en una fracción, cuando usted agranda el numerador, se agranda la fracción. Si achica el denominador, también se agranda la fracción. Pero aquí lo podríamos mirar por arriba, o sea, pensando en qué cosa. Mire, este de aquí, según eso, miremos aquí, ¿ves? Ese tipo de i es menor o igual, dice que x cuadrado más y cuadrado. Por lo tanto, esta fracción, yo puedo decir, mire, esto es menor o igual que x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Por qué me conviene eso? Porque, mire, lo puedo eliminar por lo de abajo. ¿Ves? Lo puedo simplificar. Y al simplificar, entonces, voy a borrar el lado izquierdo, el lado derecho acá. ¿Qué me queda? Me queda, primero, lo más importante, eliminé el 0 de abajo, porque aquí si yo algo me queda 0 partido por 0. Siempre el problema con nosotros cuando nos da 0 abajo. Y esto se transforma en valor absoluto. Y elimino el 0. Y para efecto de mi teorema, este es mi g. Esa es la función mayor. ¿Y la f cuál sería? Esta en valor absoluto. O sea, lo que yo estoy diciendo es esto, ¿ves? 0 es menor o igual que x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado en valor absoluto. Y esto a su vez es menor o igual que el valor absoluto b. Entonces aquí tengo f y g. ¿Y qué pasa ahora si yo calculo el límite? Le aplico límite a estas tres cosas. Yo digo, mire, voy a tomar el límite, voy a ahorrar escritura, no voy a poner 0, 0. X, pero voy a poner 0, 0. De 0. Menor o igual que el límite en 0, 0 de esta expresión x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado. Y esto es menor o igual que el límite en 0, 0 de valor absoluto de. ¿Qué va a ocurrir?
Bueno, el límite de un número es el número. Entonces el límite de 0 va a ser 0. O sea, me va a quedar 0 menor o igual que el límite del valor absoluto y menor o igual que cosa. Tomo la función de la derecha, que depende solo del i. ¿Cuánto vale i? 0. Valor absoluto de 0. 0. Entonces vale decir, el límite de esta expresión, su valor es mayor o igual que 0 y menor o igual que 0. ¿Y cuál es el único número que es mayor o igual que 0 y menor o igual que 0? La única alternativa es que sea 0. Entonces, voy a seguir aquí arriba, voy a acelerar un poco, probamos aquí esa expresión. Ese límite es 0. Entonces me van a decir, pero eso no es lo mismo que acá, porque acá no tengo valor absoluto, lo cual es cierto. Pero la gracia es que esto da 0. La única vez que el valor absoluto da 0 es cuando esto es 0. Si hubiese dado 1, ahí está un problema, porque el valor absoluto de 1 puede ser 1 o menos 1. O el de 2, 2 y menos 2. Pero la única forma de que un valor absoluto de 0 es que cuando la expresión sea 0. Así que ahí usted concluye que el límite original en 0, 0 de x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado es 0. Ya, esa es la manera, digamos, para decir. Entonces, esta es una técnica para probar justamente estos límites que son determinados que fundamentalmente ya nos van a dar 0. Esa es la idea general. Empezar a trabajar con estos agotamientos. Claro, acá había un producto, decía, bueno, si hubiese una suma, ¿qué pasaría? También se puede agotar. En algunos casos. Ahora, algunas cosas, algunos truquillos, digamos, que uno les puede decir también. Los grados. El grado, recuerde que es, bueno, cuando tiene una sola variable, el grado es el mayor exponente de la variable. Si usted tiene un producto de variables, el grado es la suma de los exponentes de la variable. Aquí la suma 2 y 1 es 3. Aquí este es de grado 2, de grado 2, por lo tanto esta expresión es de tercer grado y de segundo grado. El límite generalmente existe cuando el grado del numerador es mayor que el denominador. Es importante que miren los grados también para ver si... Y eso también les va a dar un indicio hacia dónde tiene que llegar. También es importante. Al revés, si el grado de abajo es mayor que el de arriba, ese límite no va a existir. Y eso también es una técnica que es importante. Y ahí uno se puede ir por las puras por el acotamiento. O sea, mirar los grados también es relevante, digamos, para efectos de las técnicas que uno quisiera utilizar para probar existencia o no existencia, según sea el caso, digamos. El uno o los dos. Y bueno, vamos a ir terminando, porque este es un resumen, insisto, del apunte que les subí al aula. Tratando de explicar un poco, porque a veces el apunte escrito es como leer un libro. ¿Sí? Y no, a veces no todos estamos en condiciones de entender todo lo que nos dice el libro. ¿Ya? Hay una manera también, de otra forma de probar una no existencia de límites que se conoce como los límites iterados. Y esa es una manera también práctica a veces para probar cuando tengo suma. Que no sirve siempre, pero tiene una técnica distinta en el caso de alguna suma. Voy a insistir con el 0, 0 en el valor del límite, pero pensemos en esto. Por ejemplo, ¿ya? Ahí tengo una suma. Tampoco puedo factorizar, ¿no es cierto? Uno podría empezar a probar las curvas, que es una alternativa también. Empezar a probar igual y igual 2x, empezar a ver qué quiero que ocurra en ese caso. ¿Ya? Pero hay una técnica que se llama los límites iterados. Vuelvo a repetir, es una técnica buena para cuando hay suma. Que en el fondo la iteración significa analizar por separado, ¿ya? El x y el y, ¿no? Trabajarlos por separado, en este sentido.
O sea, tomo una función y primero la analizo, por ejemplo, solamente pensando en cuando el i tiende a b. Hago ese cálculo y después analizo qué pasa cuando el x tiende a. O sea, vale decir, lo analizo como por pedazos. Primero con una variable y después con la otra. Y después hago el trabajo al revés. Así, aquí al lado. Parto analizando primero por A, o sea, acercándome a A solamente. Y después lo analizo cuando el i tiende a b. También es una trayectoria, esto es una trayectoria, el x acercándose al átomo sobre el x solamente, el y a b, también es una trayectoria. Que serían trayectorias lineales, o sea, pensando en el a como a b, en el fondo lo que yo estoy haciendo, si por ejemplo, aquí tengo este punto a como a b, dice, me estoy con el x acercando al a, con el y acercando a b, o sea, en el fondo me estoy acercando así, o me puedo acercar aquí, me puedo acercar así, me puedo acercar así. También son trayectorias, ¿no? Son trayectorias donde uno se acerca. Bueno, lo iterado también es para probar no existencia. Entonces lo que debe ocurrir es que estos sean distintos. Si ellos son diferentes, entonces el límite de la función no existe. No existe. Eso es otra forma. Ahora, vuelvo a repetir que esta técnica a veces es buena cuando hay suma. Y acá fíjense que los grados son iguales, son de grado 1, la expresión de la x y la y. Pero uno va analizando por tramos, o sea, parto por variables. O sea, por ejemplo, yo digo, mire, voy a tomar primero el i tendiendo a 0. Vamos a hacer la iteración primero con el i. Significa que solamente voy a evaluar el i. Y después, a lo que queda, lo hago en el x. Significa entonces que yo evalúo i solamente. I en 0. Y el x lo dejo como x. Entonces, si el i vale 0, ahí me da 0, y aquí me da 0. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Me va a quedar el límite cuando x tiende a 0. Si el i vale 0, 0 más 2x me queda 2x. Si el i es 0, 0 más x me queda x. ¿Qué ocurre? Se elimina el x. Y me queda la constante 2, y el límite de una constante es la constante, por lo tanto, bajo esa iteración, el valor del límite me daría 2. Acercando primero al i y después a x. Si el límite existe, estos límites iterados no van a dar lo mismo. Entonces, si usted hace la iteración y le da el mismo valor, quiere decir que a lo mejor el límite existe. Podría ser. Si no, ahí tendría que empezar a tomar análisis por curvas para probar que a lo mejor no existe el límite. Ahora vamos a hacer primero la iteración con el x. O sea, vamos a tomar el límite cuando el x tiende a 0, la misma expresión, 2x más y sobre x más 3y. Y después vamos a analizar cuando de 0 x. Entonces lo que vamos a hacer nosotros acá ahora es primero evaluar la x. Vamos a iterar primero por x. Entonces es x ahora el que vale 0. X es el que vale 0. Cero más y me queda y. X vale 0 más 3y es 3y. Y se cancela el i. Y al cancelar, nuevamente me queda una constante. Arriba me queda 1 bajo 3 y aquí me da un tercio. ¿Okay? Son distintos. Por lo tanto, el límite no existe. Entonces, esta es otra forma, ¿ves? Otra técnica. Estos dos nuevamente son distintos. O sea, este límite, entonces, lo que vamos a decir es que no existe. Porque los límites iterados existen y son distintos.
¿Ya? Ahí tiene una técnica diferente para probar no existencia. Vuelvo a repetir que esta es una técnica buena solo para los casos cuando hayan sumas, arriba y abajo. Si hay productos, por ejemplo, que X por Y, claro, va a dar 0 y va a dar 0, no me sirve la técnica. ¿Ya? Yo tengo una técnica que es distinta. ¿Ya? En la guía que tienen ustedes en el material está como bien separado, digamos, las cosas que tienen que ir haciendo. ¿Ya? Y el apunte va a ir, obviamente, con más detalle y más ordenadito. Yo generalmente soy bien ordenadito para la pizarra, por lo que me conocen, pero esta pizarra es muy chiquita. Así que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo aquí va a hacer un resumen de la. Y para cerrar esta parte, simplemente recordar, y así viene rápidamente, el concepto de la continuidad, que es el mismo concepto de continuidad de cálculo 1. O sea, la gran diferencia entre lo que es la imagen y el límite. Continuidad, cuando dice una función f continua, en un punto A, coma B, si y solo si el límite de la función coincide con la evaluación, con la imagen. Con la imagen de la función. Ya el concepto de continuidad. Acuérdense que el límite es un acercamiento al punto, acercarme cerquita del punto, sin que necesariamente evalúe en el punto. Hicimos recién lo que daba 0, donde si yo evalúo el 0, 0 no es parte del dominio de la función, o sea, no puedo evaluar. ¿Ya? Pero en esta función uno sí puede evaluar. ¿Ya? La diferencia con la imagen es la evaluación, es el valor preciso cuando el X, y se reemplazan en la, B, que no siempre ocurre. Por ejemplo, acá yo no puedo reemplazar el 0, 0, porque me da 0 abajo, entonces no es parte del dominio de la función. Entonces, claro, en esta expresión, así como está, no hay imagen, ¿no? Porque el 0, 0 no se puede evaluar. ¿Ya? Pero nosotros, bueno, una manera a veces de definir en los límites la continuidad es justamente definir una imagen aparte, digamos, de la expresión de límite. Por ejemplo, tener una función si yo, por ejemplo, escribo esto, yo no puedo reemplazar el 0, 0 porque me queda 0 abajo. Entonces, esta expresión va a ser para todos los x, y distintos del 0,0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero analizar la continuidad, al valor 0, 0 le tengo que asignar un valor que se llama la imagen. Y aquí yo le voy a colocar 1. Esa es la imagen, esa es la igualdad. Cuando x es igual al 0,0, la función evaluada en 0, 0 es 1. Este valor que yo tengo acá es la imagen, la evaluación en 0,0. O sea, cuando el x, y da exactamente 0,0. Entonces yo tengo una imagen. La imagen del 0,0 vale 1. O sea, estoy haciendo este cálculo de la derecha. Lo que yo tengo que analizar es que el límite ahora, o sea, si yo tomo el límite, cuando el x, y se acerca al 0,0 de la función, ¿qué pasa con el límite? ¿Qué pasa con ese límite de la función? Aquí me estoy acercando, aquí no es el valor preciso, la igualdad de valor preciso, eso es lo que llamamos imagen. El límite de acercarme, ¿cómo me acerco? Alrededor del 0,0. Todos los puntos alrededor del 0,0 no son el 0,0, por lo tanto estoy trabajando aquí arriba. Acá están todos los puntos que no son el 0,0, inclusive todos sus cercanos. Entonces, para tomar el límite, yo tengo que trabajar con la expresión que yo tengo arriba, que sería entonces la expresión seno de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Ya.
Seno de 0 es 0, 0 cuadrado más 0 por 0, me queda 0 partido por 0, pero ese límite si uno lo ve, entonces volvemos al ejemplo del principio, donde el argumento de la función seno coincide. Por lo tanto, nuevamente yo puedo aplicar la técnica que hicimos al principio, en el segundo ejemplo. Decir, mire, si yo considero entonces el alfa como x cuadrado más y cuadrado, ahora esto de la cambio de variable no es obligación hacerlo, yo lo hago para explicar. Si alguien ve que eso inmediatamente lo puede calcular, lo hace inmediatamente. Si yo tomo el alfa, el x tiende a 0, el y tiende a 0, por lo tanto me va a quedar el alfa tendiendo a 0. ¿Por qué? Porque vale 0 el alfa, porque x es 0 y el y es 0. Está reemplazando en 0. 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es 0. Y lo podemos mirar entonces como el límite fundamental trigonométrico, que es el seno de alfa partido por alfa. Y ya sabemos por el curso anterior que ese límite vale 1. Entonces calculo el límite, aquí tengo la imagen, coincide, esto coincide entonces con lo que calculamos con la imagen, por lo tanto yo concluyo que la función es continua. Hay una continuidad. Si no hay imagen, no es continua. Si la imagen no coincide con el valor del límite, al igual que en cálculo 1, tampoco es continua. Si el límite no existe, no es continuo. O sea, la continuidad es límite existe, imagen existe y deben ser iguales. ¿Ya? Si no son iguales, no existe. Si no hay imagen, no es continuo. Si no hay límite, no es continuo. Si son distintos, perdón, no es continua. ¿Ya? O sea, ahí falla la continuidad. Eso, digamos, bueno, vuelvo a repetir, heredando los mismos conceptos que hicimos en el curso anterior. Ya, eso es el resumen de este capítulo de límites, resumido en menos de una hora. Lo que tendríamos que haber hecho en estas clases, pero con el apunte ustedes van a poder ir redondeando y viendo el detalle de varias cosas que yo hice acá, digamos. Lo que yo traté de hacer fue ir explicando, digamos, con ejemplos más concretos, lo que es la parte más teórica. Para la próxima vamos a ver la parte de derivadas parciales. Así que nos vemos en el próximo video.